Buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, amigas y amigos, y darles la bienvenida, por supuesto, a Agenda Abierta. Y en esta ocasión, charlando en un mano a mano con un senador de la República, del Frente Amplio, de Asamblea Uruguay, más específicamente, el profesor José Carlos Maía. Como siempre, un gusto tenerlo aquí, recibirlo en esta casa. Buenas noches, bienvenido, Maía. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gustazo estar acá contigo y con toda tu audiencia. Bueno, hace un tiempo que no charlamos y justamente voy a comenzar por un asunto que tal vez sea doloroso, pero nos consta que es significativo hacer una reseña sobre la figura Astori. Tal vez no exclusivamente como creador de Asamblea, sino como hombre político de este país, ¿no? Sí, a ver, es una de las figuras que marcaron sin duda los últimos 30, 40 años de la política uruguaya. Ayer nomás, estos días, estuve en el aniversario de los 40 años del plebiscito. Sí, claro. Del 27 de noviembre del 83. Del Río de la Libertad. De Libertad. Yo estuve ahí con mi madre, con mi padre, con mis hermanas ese día. Y bueno, ahora volví a estar como senador de la República, la vuelta a la vida, ¿no? Y me fijé en el estrado y Danilo estaba en ese estrado de 130 personas, que no fue casualidad, porque representaba a la cantidad de senadores y diputados que tiene el Poder Legislativo en Uruguay. Bueno, Danilo, a ver, creo que cuando yo nací, en el año 66, ya era decano, ya era, digamos, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas. Es decir, era un hombre formado en economía, siendo muy joven, el decano más joven de la historia de la facultad. Fue un autor de diversos libros, referencia de la economía del Uruguay, catedrático en distintas universidades en América Latina, un tipo de enciclopedista que vos hablabas y tenía un conocimiento universal de muchas cosas, y por supuesto un dirigente político que tenía un perfil que era de estadista. O sea, vos cuando hablabas con Danilo, yo hasta una semana antes que se internara estuve en contacto con él en la dirección y por teléfono regularmente. ¿De qué temas hablaban con Astori? Bueno, hablábamos, por supuesto, del Uruguay. Él siempre tiene un esquema, ¿no? El Uruguay, el Frente Amplio, convocatoria, Asamblea Uruguay, de esos generales. Teníamos siempre una parte de fútbol. Nos recontra enganchábamos con el fútbol. ¿Hincha de Nacional? Sí, recontra bolso. Además, un día con cábalas que te mortifican, como cualquiera de nosotros, él y yo, y fuimos, me acuerdo, a ver una final en el 2002 de Nacional contra Danubio en Maldonado. Lo pasé a buscar por la casa y utilizó determinada remera porque era la que había ganado, no sé qué. Haber ido a la cancha de Bellavista, cuando vos vas al Nasasi, que salís como en un malón rodeado de gente adelante, costado, atrás, o sea, cosas del Uruguay. Y me acuerdo que en una le tiré, por tirarle nomás, estábamos en plena pandemia, y le mandé un mensaje de texto, porque usaba mensaje de texto a la antigua. Le digo, haceme el mejor Nacional que hayas visto en tu vida. Yo dije, con esto lo partí como un queso. Y a los minutos me tiró una alineación. O sea, era un tipo apasionado de cosas que son pasión de los uruguayos, el carnaval, el fútbol, que nada tenía que ver con la imagen que te transmitía a vos a través de una cámara o lo que fuera en la comunicación pública. Entonces, desde ese lado teníamos una parte del fútbol y, por supuesto, un análisis de la vida política cotidiana. Y sobre todo, es una persona que, insisto con esto, tenía un encuadre de estadista. O sea, no andaba en la chiquita. O sea, tipo, tenía una visión global del mundo, de la región. Cuando como ministro de Economía, que el Uruguay estaba hecho paté, porque lo agarramos después de la crisis de 2002, él, digamos, tenía un esquema que cuando presentaba los presupuestos nacionales, comenzaba con un análisis de la economía en el mundo, aterrizaba en la región, después en Uruguay, y después desagregaba en cada una de las partes un análisis que tenía que ver el comienzo con el final como una especie de círculo. O sea, era una idea como impenetrable en materia de encontrar argumentos que no tuvieran una racionalidad, lo cual no quiere decir que vos estuvieras de acuerdo con todo lo que decía.
pero sí era una persona de una solidez que además, salvo presidente, ocupó las máximas jerarquías del Uruguay. Fue candidato a vicepresidente 2 veces, vicepresidente de la República, ministro de Economía, senador. O sea, un tipo... Aprovechando esa cercanía, Maía, y intentando ser lo más transparente y franco posible, ¿cómo veía él al Frente Amplio? A este Frente Amplio, al actual. Porque le voy a complementar aún más. Uno visualiza que con la pérdida de Astori se va una izquierda moderada, dialoguista. Se va. Queda Asamblea Uruguay, está claro, quedan ustedes, pero como figura, se va. ¿Qué decía él de este Frente Amplio? 3 comentarios. El primero, estamos hablando de un hombre que hasta el Consejo Político anterior tenía la confianza y nos transmitía: el Frente Amplio va a ganar las elecciones 2024. Ténganse confianza, ténganse fe, eso va a ser así y es nuestra principal tarea. Eso lo decía insistentemente y no era un tipo que entre nosotros nos diéramos manija. Era fruto de un análisis del contexto político regional, de los adversarios políticos y demás. Y después, a ver, el Frente Amplio ha tenido una actitud, en general, puede haber actitudes individuales que gustarán más o menos, pero en general, todo el tiempo de un tono dialoguista y de apertura. Voy a poner ejemplo. A ver, con el caso, la denuncia de H en el caso Marcet. Caen 2 ministros, un viceministro y un asesor principal del presidente. O sea, en cualquier país de la vuelta se prendía fuego la pradera, tirabas un chiquero apagado y se prendía todo fuego. Nosotros en todo momento dijimos que era una crisis política con heridas institucionales y no planteamos ni juicio político ni cosas de esas, en ningún momento. Bueno, con el tema de la crisis cuando se dio en el 2020, del tema de COVID, Frente Amplio lo primero que hizo fue elevar una cantidad importante de propuestas que nunca las contestó el presidente, pero las llevamos. Obviamente se le atribuyó que hubo un grupo de gente que nunca fue el Frente Amplio, nunca convocó el Frente Amplio, a un caceroleo y no sé qué. Pero ninguna resolución del Frente Amplio fue, a tirar piedras contra el adversario. Lo que pasa es que rinde jugar a enredar la cancha, a polarizar. Que ayer, por ejemplo, no hayan ido al acto que juntaba a todos los partidos políticos. 2 senadores del Partido Nacional diciendo que era porque no querían estar con este Frente Amplio, así le llaman, es una serie de actitudes que toman para jugar el lugar de polarizar. ¿Qué senadores, Maía? Da Silva y Bianchi dijeron palabras textuales: con este Frente Amplio no vamos al estrado. A ver, Manini Río no fue, ¿tá? Capaz que dentro de la concepción de Cabildo Abierto habría un grado de nostalgia con lo que pasaba, ¿no? ¿Mandó un representante? Sí, claro, mandó un representante. ¿Quién fue? Creo que fue un legislador suplente, creo, no estoy seguro. Pero no fueron. La juventud de Cabildo Abierto no se subió al estrado a dar un mensaje, digamos, y estábamos todos los partidos, estaba Mujica, Sanguinetti, Lacalle, estaban toda la enorme fila de candidatos del Partido Colorado, estaban todos. ¿Y de público? Ya, de público había no mucha gente, pero tampoco estaba pensado como para hacer un acto en esos términos. Es más, es bueno que eso ha sido así. ¿Por qué lo digo? Porque eso se llenó con un río de libertad cuando estábamos en dictadura. Tiene que ver, fue mucho más lo simbólico y lo representativo que todos los partidos tuvieran. Eso es inimaginable en Argentina, por decir algo. Lo de unir o juntar todos los partidos. Claro, vos imagínate que en Argentina tiene que echar al ministro de Interior y al canciller porque hay un chat que la viceministra saca públicamente y el presidente dijo que pasó a saludar. ¿Qué quiere que le diga?
O sea, miren que ha tenido actitud institucional el Frente Amplio y la va a seguir teniendo. Por más que nos busquen, no nos van a encontrar. Me la dejó picando con lo de Bianchi, después Sí. del intercambio que tuvo con usted por el tema de un libro o de un profesor. Pero más allá de eso, más allá de ese episodio que usted corrigió a la senadora, ¿cómo es en cámara? Porque muchas veces el político actúa, toma una X posición hacia la tribuna, pero ¿es difícil tender puentes en la cámara alta, me refiero? Bueno, a ver, en el mano a mano general es súper civilizado, o sea, vos tenés muy buen diálogo, no me quiero referir en específico, porque ¿qué pasa? Si me refiero en específico hago cosas que no debo hacer, que es revelar públicamente conversaciones privadas, y esa yo no juego. Pero en realidad es distinto. ¿Pero las tuvo en algún momento, esas conversaciones privadas? Claro, 1000 veces, claro. En un mano a mano, Sí. y le transmitió ciertas Me apreciaciones. transmite un talante distinto, por decir claro. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es la actitud que tiene la senadora Bianchi cuando tiene un teclado o una pantalla de celular delante, ¿tá? O un micrófono, y otra cosa cuando están negociando. A veces, digamos, le salta la térmica, pero es mucho más regulado. Y como el tema que, ¿cómo te paras vos o yo por lo menos, en el Parlamento? Primero, intento que la distancia entre lo que hago mano a mano y lo que hago en cámara no sea muy grande. Lo que sucede es que vos, lo decía Seregni, lo decía a sí mismo, que él no era Seregni solo cuando hablaba. Él era y estaba en función de a quienes representaba. Entonces, cuando vos representás gente, no solo transmitís lo que vos pensás, sino que tenés la mochila de a quienes representás. Entonces tenés que tener una actitud que sea institucionalmente potente, en el sentido de que, digamos, a mí, por ejemplo, muchos compañeros frente amplistas me preguntan, no sé cómo haces para no saltar y no decirle esto y no hacer tal cosa. Y a mí no me cuesta. Porque no me cuesta, primero, porque nunca me salí de mi eje y yo tengo claro el objetivo cuando entro y cuando salgo. ¿Ah? No quiere decir que a veces no pasen cosas, pero... Me dejó reflexionando con esto. ¿Pereira cumple a carta cabal lo que decía Seregni? Yo creo que Fernando, primero, tiene un nivel de exposición muy alto. Y eso es un tema que tenés que manejar. Segundo, como dicen en el barrio, no se come ninguna. Es decir, a todas las cosas que se tiran, él las contesta. Tercero, es uno de los objetivos, como lo fue Miranda antes. Vos vas a, si vos lees lo que decían de Miranda en el periodo pasado, más o menos a la misma altura, es casi lo mismo que lo dicen de Fernando Pereira. Casi lo mismo. O sea, las cosas que dijeron de Javier, un hombre además con el papá detenido desaparecido, con un compromiso larguísimo con los derechos humanos, un docente especializado en la materia, abogado y demás, salían a matarlo. Entonces yo creo que a veces uno queda entrampado en la dinámica de la confrontación. Y creo que en parte a Fernando le ha pasado eso, que no ha podido salir de ese rol porque del otro lado juegan y se lo tira así. Y como Fernando contesta, a veces queda en un clima de confrontación. Pero bueno, a veces es cuestión de tiempo y son etapas. Creo que esta etapa es así, en estos términos. Hacemos una pausa, ¿le parece, senador? Y luego seguimos charlando con más Agenda Abierta.
Canelones, cuando proyectamos algo, es para que se vea, en cada casa, en nuestros espacios públicos, en nuestro ambiente. Porque entre todas y todos, lo que un día soñamos, hoy es una realidad. Que seamos el departamento que más recicla, con más de 140.000 familias con contenedores domiciliarios y más de 60.000 familias reciclando. Que alcanzamos el 97% de alumbrado LED instalado, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía. Y que para el 2025, reciclando y compostando, habremos reducido las emisiones lo equivalente a 27.000 autos menos. Porque una ciudad más limpia y sostenible comienza en cada casa. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Avanzamos con este programa y en el tramo anterior, senador, usted hablaba de el trato. Se avisora una campaña, ya estamos en plena campaña, pero obviamente se va a ir intensificando según avance el calendario. Se avisora una campaña que puede ser un tanto, no sé si tildarla de violenta, por lo menos confrontativa, inclusive con un juego o un papel preponderante de redes, de inteligencia artificial también. ¿Cómo manejarse, cómo situarse en esa campaña? Y se lo pregunto a alguien que conoce de esto, ¿no? Hace ya algún tiempo. Sí. Y de distintos roles, ¿no? Sí, sí. Inclusive en algún momento como candidato a intendente. Bueno, ¿cómo situarse? Bueno, a ver, yo creo que lo fundamental es no perder lo más importante en esto, que es el sentido común. Y no, a ver, si bien hay un juego de redes y yo lo veo, y hay, digamos, inteligencia artificial, hay gente que financia lo que en la serie llaman haters, es decir, odiadores, que vos ponés lo que ponga, te salen así disparates, y eso. Hay una red inhóspita en ese sentido, que es Twitter, hay otras que son más amigables. Lo que ha cambiado mucho es la velocidad, la incidencia que tiene la tecnología a través de estas cuestiones, que son los celulares, pero tiendo a pensar que todavía la decisión de fondo de las personas pasa por otros lados. Y estoy convencido que la sociedad uruguaya no se ve identificada con eso. Podrá mirar como una especie de show o de cosa que le dice A a B. Y a veces alguna. Pero que lo vote después es otra historia. Porque el tema es que ahí se alimentan barras de unos y otros, pero eso no significa que te voten, ni que te nombren, ni nada. O sea, usted dice que sí hay interacción, porque en definitiva una red es para eso, pero no hay que contabilizar que todas esas interacciones o apoyos o comentarios se traduzcan luego en voto. Habrá que verlo. Hoy me resulta muy difícil proyectarlo. Me queda claro que cada elección es muy diferente a la otra por la incidencia de las redes sociales, la tecnología y demás. Y bueno, la capacidad de adaptabilidad a eso y otras cosas son importantes. Y no digo mucho más, porque si no es como decir la fórmula de la Coca-Cola, ¿vio? Está claro. Marcet, ¿hay algún político uruguayo que quiera pegarse al narcotráfico? No, a lo que generó esa nota, ¿no? Esa entrevista que de alguna forma sacudió también al sistema político, ¿no? Uno ve esa entrevista, lo están buscando en Paraguay, lo están buscando en Bolivia. Nadie logró encontrarlo y lo encontró una periodista. Sí, a ver, primero es un mérito de su colega y de ustedes, los prensa, que llegan donde a veces no llegan los gobernantes. Y eso me parece fantástico en términos de una persona que tiene que tener información. Y eso es un mérito periodístico importante en este caso o en otros, los que fuere. No sé, de Preve, que todas las semanas saca una y cosas así. Pero bueno, otra cosa son los gobernantes, o sea, porque en realidad esto no es tanto el sistema político, esto lo voy a decir contra la letra. Esto es responsabilidad de los gobernantes del Poder Ejecutivo de cada país. Porque los parlamentarios, o por lo menos la oposición, no tienen ninguna herramienta para buscar, ni menos para encontrar a Marcet ni a nadie. ¿Eso es tarea de qué? Primero de la justicia. ¿Y quién es el asistente de la justicia según la ley? La policía.
¿De quién depende la policía? Del ministro del Interior. ¿De quién depende el ministro del Interior? Del presidente. Por lo tanto, eso es una neta tarea del gobierno en el sentido del poder ejecutivo. Vos como parlamentario le das leyes, marco legal para hacer las cosas. El que hace y ejecuta es el poder ejecutivo. Entonces, si no lo encontraron los paraguayos, los bolivianos y los uruguayos, bueno, Houston estamos en problema. Y si los gringos no lograron pasarle datos certeros, lo único que me llamó la atención por los dichos del ministro boliviano de Interior, que lo había llamado su colega, entonces era Heber, avisándole que le habían llegado datos que estaba en Bolivia. Bueno, se ve que hay un tema de inteligencia policial que funciona, pero lo cierto es que al hombre no lo encontraron. Y entonces, en todo caso, acá, insisto, yo no creo que sea un problema del sistema político en su conjunto. En este caso, porque le toca esta vez a la coalición de derecha, digamos, a la calle y todos los que integran el gobierno. Si ese sido el Frente Amplio gobierno, le tocaba al frente, pero no es el frente. Lavado de activos. Cada tanto se habla sobre la necesidad, no sé, de intervenir desde la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, a las matrículas de colegios, caros, costosos, claro, pero políticamente tampoco hay ninguna reacción para decir, bueno, Secretaría de Lavados, aquí va el presupuesto, aquí van las herramientas y hay que trabajarlo. ¿Por qué sucede eso, Maía? Bueno, no quiero que se interprete como un lavado de mano, porque no lo es, pero ¿cómo funcionan los presupuestos? El presidente de la República, por la Constitución, es el que manda el tope, es decir, hasta cuánta plata. Por decir un ejemplo, me manda 100 pesos. Después el Parlamento dice estos 100 pesos se distribuye en salud, en educación, en seguridad, en vivienda, en ambiente, en lo que fuere. Pero vos no podés mandar más plata de lo que te envían, porque siempre es iniciativa, se llama así, privativa del Poder Ejecutivo. ¿Claro? Vos podés redistribuir. Ahora, nosotros pensamos, no solo yo en el Frente Amplio, que las normas que se votaron en la LUC, contrariamente a la propaganda que se le hacía, que iba a mejorar la seguridad, porque la LUC era la octava maravilla para que el Uruguay no tuviera más problemas de seguridad, las que están vinculadas a la flexibilidad que se estableció en materia de lavado de activos, en cuanto, por ejemplo, al potencial que te da en vos no declarar o no llevar al sistema, mejor dicho, desde $100.000 en adelante. Y bueno, eso ha generado normas que hacen que todavía el Uruguay no entró en la lista negra, pero están mirando de reojo los organismos internacionales por la baja cantidad de cuestiones vinculadas a investigación y resultados en materia de lavado de activos. Entonces, ese es el dato de la realidad. Ahora, ¿quién designa al responsable? El presidente. ¿Quién tiene los votos para sacar a los responsables? O la decisión institucional, el presidente. Entonces, eso es una decisión, insisto, netamente del Poder Ejecutivo, porque además, nosotros ahora presentamos, por ejemplo, varios proyectos de ley, le voy a nombrar dos. Uno, enriquecimiento ilícito. Ahora se trata, en esta semana se ha venido tratando en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que yo integro. Están viniendo las cátedras para mejorar el proyecto de la mar en coche. Dos, mejoramos presentamos otro proyecto para mejorar la JUTEP, para que tenga más potestades. La Junta de Transparencia. Exactamente. A ver, que todavía está analizando lo de Sartori, ¿no? No, ya mandó un documento que todavía no llegó a los parlamentarios. La pregunta, ¿sabe lo que pasa? Que para hacer algunas cosas, vos precisás mayorías adentro. Y la mayoría la da el gobierno de turno. Reitero, antes el Frente Amplio, ahora este gobierno. Entonces, ¿qué capacidad de sanción tenés si quienes tienen mayoría, con su mayoría, bloquean y hacen lo que ellos entienden y quieren? ¿Se pudo haber hecho con mayoría frente amplista algunos cambios que hoy son necesarios y no se hicieron en aquel entonces, Maía? Sí, claro, por supuesto. Pero yo, como es... ¿Pero vinculado con esto? Sí, claro, también. ¿Con control, con fiscalización? Sí. A ver, por ejemplo, la JUTEP no existía. La Junta de Transparencia no existía en el Uruguay. No existía como institución. Se creó en el gobierno del Frente Amplio.
la ley de lavado de activos se legisló en el gobierno del Frente Amplio. O sea, se tomaron una cantidad de medidas. Capaz que hoy lo que tendría que haber pasado, en vez de rebajar, mejorar. Porque cuando hablábamos de presupuesto, la JUTEP es un páramo. Estaba peleando por pases en comisión. Tienen, yo qué sé, no sé, pongamos 70.000 declaraciones juradas para ver de funcionarios públicos. No pueden abrirlas, porque no tienen personal para abrirlas. Entonces, ahora, ese es el problema, ¿vio? O sea, uno deja la institucionalidad, pero si el otro después hace como que, pero no hace. Ahora, en temas económicos, ¿no? Ley de financiamiento político, allí hubo un avance por lo menos. Bueno, ahora se está acordando, hay un escollo que está vinculado a los medios, justamente. Lo que se pretende es minutos por igual y para todos los partidos. Sí. Y aparentemente no prospera en ese aspecto la ley, Maía. Bueno, vamos a ver cómo sale de la Cámara de Diputados y pasa al Senado. ¿Hay posición tomada sobre eso? Sí, sí, claro, el Frente. Lo que pasa es que las leyes electorales en el Uruguay precisan mayorías especiales. O sea, el Frente es clave en esto, pero también son los demás partidos. ¿Por qué? Y está bien que así sea. La Constitución dice, si usted, por ejemplo, nosotros los dos integramos el Parlamento y somos de partidos distintos y usted tiene la mitad más uno, puede tener la tentación de fijar reglas de juego que a mí me dejen afuera. Claro. Porque usted los beneficia. Entonces, si yo tengo que trabajar sobre las reglas de juego, por eso la Constitución establece mayorías especiales, para que las reglas de juego electorales sean de acuerdo entre quienes compiten. Bueno, en este caso, nosotros llegamos hasta donde pudimos. No se pudo más. Por ejemplo, no hay control adecuado en las internas. Entonces, claro, sale un vagón de plata a las internas y no hay controles. Esto que está en tratamiento mejora. Yo sinceramente no he ingresado en el proyecto porque, digamos, he aprendido en esto, largo trayectoria, no ingresar en cosas que no están prontas, ¿vio? Porque yo capaz que me afilo, creo que sale y después estuve remando en dulce de leche, ¿vio? Entonces espero ahora que el diputado salga, saque lo mejor posible, pero veo que bueno, que hace muchos años se interesa, y creo que obviamente los partidos que tienen más recursos económicos de distinta índole están, digamos, haciendo especulaciones. El problema es que mañana se te va a meter el narcotráfico, por eso le preguntaba hoy, te va a poner plata no solo en los partidos políticos, va a poner en otras áreas del Estado, va a poner en medios, va a poner en donde se le ocurra, y vamos a tener un problema. Entonces es clave para el Frente Amplio legislar en la JUTEP y mejorar, asignarle recursos de futuro, hacer una ley de enriquecimiento ilícito, es decir, si yo entré a un cargo no me puedo ir rico, ¿tá? Tenés que hacerla con cuidado, digo, para no hacer locura y no te vayas de mambo, pero hay que hacerla. Porque, por ejemplo, usted entró a un cargo de legislador y entró con un auto y cambió el auto, y capaz que su patrimonio cambió un tercio, pero cambió de auto. Entonces, como usted escribe las leyes, es muy importante. Es muy importante. Entonces, entre no hacer nada y hacer. Ahora, los tiempos legislativos, ¿se llega con esta ley de financiamiento político para el ciclo electoral que se abre? Ojalá. Yo hoy no puedo asegurarlo. En esta semana se trata en diputados. Ojalá salga. Creo que el Partido Nacional estaba un poquito alejado de las soluciones por temas internos, de cómo distribuían la plata de los minutos, o los tiempos de los minutos, mejor dicho, entre los sectores del Partido Nacional, pero bueno, eso no es un tema que yo vaya a ingresar ni de cerca. Pero lo que tenés que ver es que todo avance es mejor que no tener. Está claro, está claro. Ojalá lleguemos. Pausa. ¿Cómo no? Y ya regresamos.
En Canelones, cuando proyectamos algo es para que se vea. Y hoy podemos verlo mejor que nunca en la nueva web de ecomunidadcanelones.uy. Para monitorear la calidad del agua, ver en tiempo real dónde están los camiones de residuos, ubicar los senderos de interpretación ambiental, las escuelas sustentables o las bajadas a las playas. Y mucho más. Porque una ciudad más limpia y sostenible comienza en cada casa. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Avanzamos con esta agenda abierta y ya que estamos en asuntos económicos, o al menos veníamos hablando de eso, Maía, ¿tiene una postura respecto a esta recolección de firmas que lleva adelante Cabildo Abierto contra, ellos lo han definido así, el delito de usura? Es un disparate, para hacerlo claro. Sin medias tintas. No, claro, pero ¿por qué un disparate, Maía? Es un disparate que se lleva. Porque el argumento de ellos tiene cierta lógica, que es: hay mucha gente que está endeudada, sí, claro, y los intereses que la plaza financiera o los comercios que se dedican al rubro son desmedidos, ¿no? Sí, claro, pero el tema es que usted no mata moscas con motosierra, ¿vio? O sea, usted en esto tiene que hacer cosas sensatas y la herramienta es muy importante. Primero, vamos a hacer las cosas como son. Cabildo Abierto es parte del gobierno de la calle Pou. Tiene ministros, tiene directores de ente autónomo y más allá de lo que dicen mirando una cámara de televisión, todos los ministros, empezando por la de Economía, tuvo todos los votos todo el tiempo de Cabildo Abierto. Por lo tanto, desmarcarse de lo que es parte siendo parte no va, número uno. Número dos, esa ley nosotros trabajamos y le hicimos modificaciones, acordamos con Cabildo Abierto un texto y después políticamente dijo: no me sirve, porque me sirve proyectarme como soy algo distinto, tomo una necesidad social que hay, porque eso es una realidad. Yo no digo que la realidad no indique que hay muchísima gente endeudada. Eso es un dato de la realidad. Ahora, el tema es cómo lo abordás el tema. Es ahí. Y llevar a nivel de la Constitución las tasas de interés es una cosa imposible. Pero ellos saben que es imposible. Lo hacen simplemente para marcar perfil y juntar votos para Cabildo Abierto. No es para solucionar el problema para nadie. Esa es la única verdad de todo esto. Si usted me dice, ¿en qué momento cualquier persona medianamente sensata le va a decir que el interés, con lo que es el interés de algo, tiene que estar establecido por la Constitución? ¿Cuántas veces se cambió de Constitución en el Uruguay? Muy poquita. O sea, se votó en el 66 una nueva. Tiene casi 60 años. Imagínese que te ponga normas. En el 2004 se hizo un artículo vinculado al agua, que debe ser del estado del agua. Y nunca nada más. Entonces, cuando vos pones soluciones que a todas luces solo son para juntar votos, la gente no es tonta. Y bueno, tienen toda la libertad de hacer eso, estamos en democracia y por suerte se pueden hacer estas cosas y otras, pero yo no lo comparto. Maía, hablando de plebiscitos, ¿qué pasa con el que está llevando adelante el PIT-CNT y también con el respaldo de algunos sectores frente amplistas, el Partido Socialista, sin ir más lejos, y el Partido Comunista también? ¿Qué idea, o mejor dicho, qué opinión le merece esto? Profundo error. Y verá que no anduve hoy con chiquita hoy, ¿no? No, hoy, o sea, hoy vine cargado, de mediocampista. Sí, eso que arrima el contrario. Que raspan. Pero a ver, es un profundo... ¿Por qué error? Porque es un error primero. Yo respeto profundamente la decisión de mis compañeros del Frente Amplio y respeto al PIT-CNT que vaya por ese camino. Pero es un error desde el punto de vista técnico también. Porque todos decimos que la ley es muy mala. Nosotros, Frente Amplista, estamos hablando, ¿no? No digo todo el mundo. Porque Cabildo Abierto la votó. Y Partido Colorado la votó, Partido Nacional la votó. Son parte del problema, en este caso, la ley. Frente Amplio no la votó. ¿Qué dijo el 26 de marzo de este año Fernando Pereira? Vayamos por sustituir una mala ley por una buena ley, dialogando con todos los actores involucrados. Ese es el camino del Frente. Y eso es lo único que definió el Frente. Ahora, lo que pasó después es que algunos sectores del Frente acompañan una iniciativa del PIT-CNT, pero no del Frente Amplio.
Eso es lo primero. Frente Amplio no resolvió juntar una sola firma. 2. ¿Cuáles son algunos de los errores que presenta? Primero, llevar a nivel de la Constitución que una jubilación tiene que tener igualdad, la misma que un salario mínimo, es un problema, porque mire, Renzo, si usted mañana es ministro de Economía de este país, usted tiene que pagar las jubilaciones y las pensiones y todos los salarios públicos. Y si ve que se le va muy lejos eso de las jubilaciones y el gasto en general, y la igualdad que usted tiene para subirlo, está obligado por la Constitución a pagar al menos lo equivalente a un salario mínimo como jubilación, y la referencia a ese salario mínimo, usted tiene una herramienta que es ajustar a la baja o enlentecer el crecimiento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque eso le afecta cuánto suben las jubilaciones. Entonces, puede pasar que mañana un gobierno, pongamos de derecha, neoliberal, diga, bueno, no, yo no quiero que esto le cueste tanto por el famoso costo del Estado. ¿Qué palanca tiene para regular? Bueno, reduzco la evolución del salario mínimo y por lo tanto es la manera que tengo de achicar el gasto en jubilaciones y pensiones. Pero eso tiene un efecto en los jubilados y los pensionistas y también en los activos, porque después usted tiene que negociar en el Consejo de Salarios cuántos salarios mínimos o cuánto le ajusta. Y si la tendencia es a la baja, complica al activo y complica al pasivo. Y le agrego otro elemento más, le pongo dos nada más, le pongo otro más, que genera complejidades. La papeleta dice que no va a perder derechos nadie, que van a mantener los derechos los jubilados. El tema que lo dice para todas las cajas, para todos los jubilados. ¿Cuál es el problema con esto? Si sale esto, usted no va a poder tocar, por ejemplo, la caja de pensiones o de retiros militares. Porque si nadie puede perder derechos, nadie puede hacer nada con respecto a la caja militar. Entonces, yo creo que teniendo buenas intenciones, porque yo le asigno buenas intenciones a los promotores, cuando usted va por una causa que es justa, por un camino equivocado, puede terminar, en vez de arreglar el problema, profundizándolo. Por eso le doy dos de los argumentos que yo veo como inconveniente por el camino de la firma. ¿Por qué considera usted que no se tuvo en cuenta esta opinión técnica por quienes impulsan este plebiscito? Esa parte yo no la puedo contestar, porque estos son los argumentos que yo tengo, junto a otros, que tengo más argumentos. Pero no es una respuesta que yo pueda dar, así como intenté ser muy claro en las dos anteriores que me formuló. En esta yo podría estar especulando, pero la verdad prefiero no especular. Primero porque podría poner en otros, y en este caso gente de sectores del Frente Amplio con los cuales yo estoy compartiendo un proyecto político, algún tipo de especulación que capaz que no es justa, y prefiero no hacerlo. Pero eso es una pregunta que es válida, pero que entiendo que su respuesta puede ser mucho más por quienes la promueven con sus argumentos que quienes decimos que es un camino inconveniente. ¿Dividió esto el Frente Amplio, Maya? No lo llegó a dividir porque el Frente logró una formulación inteligente, que es dar la libertad de acción. Entonces eso se va por la vía de los hechos. Yo creo que lo más importante que tiene el Frente Amplio, y lo que dije creo que en el primer bloque que nos decía Danilo, que era concentrarnos en ganar las elecciones nacionales. Y tengo la impresión, los partidos hay que jugarlos, hay que militar fuerte, que el Frente Amplio viene camino a ganar las elecciones 2024. Si sigue un camino de trabajo militante, si sigue recorriendo, si sigue haciendo propuestas creíbles y confiables, que en el Congreso las vamos a tener, si sigue teniendo referentes potentes políticamente, yo creo que va a ganar las elecciones nacionales. Entonces, todo elemento exógeno a la elección nacional, uno lo ve con, digamos, mucha cautela, porque yo voy a tratar de concentrarme mucho en qué proyecto de país le quiero presentar al Uruguay, porque soy consciente que acá vamos a tener un país más endeudado que en 2019,
Porque, para que tengan idea, en este año, 2023, el déficit fiscal, que era el gran cuco, es más alto que 14 de los 15 años que gobernó el Frente, cuando era el desideratum de ellos. O sea, vamos a tener mayor déficit fiscal, aún más, que va a ser peor porque en el año electoral van a alargar la chancleta, va a ser así. 2, vamos a tener un país, ya lo tenemos, con mayor cantidad de niñas y niños y adolescentes más pobres. 3, mayor número de indigentes. Aquí en Pando ustedes saben que el censo que ha hecho la Intendencia andaba hace poquito por cerca de 60 personas en situación de calle. Es decir, tenés fractura social más expuesta desde el punto de vista de la vida de la gente cotidiana. Un país más caro, un país con mayor endeudamiento. Bueno, tenés que hacer una propuesta que sea superadora de esto, pero que tenga en cuenta el país que el próximo gobierno, venga quien venga, va a heredar. Y en un contexto que es bastante incierto, porque vio que en Argentina ganó Milei. ¿Qué quiere que le diga? ¿Habrá algún político uruguayo que quiera imitar a Milei? No la veo, pero yo qué sé. Tampoco descarto. ¿Hay cosas para aprender que sucedieron en la vecina orilla y que no tienen que suceder aquí? Seguramente sí. Yo creo que lo primero que no tiene que suceder, por suerte creo que no sucede, son los niveles de polarización que existen en Argentina. Algunos, como los casos que existen en el bloque anterior, lo quisieran, porque, digamos, están trabajando para eso. El Frente Amplio no va a entrar en esa, ya se lo digo, que hagan lo que hagan, nosotros no vamos a entrar en eso. Pero bueno, creo que a la gente, la enorme mayoría de la gente, no tiene expectativa en quienes mañana tengamos que gobernar, que estemos a los cimbronazos, a los barquinazos entre todos. El Uruguay es un país chiquito, no puede ser que la tripulación esté amotinada y a las trompadas. Tiene que saber llevar el barco a buen puerto, y para eso tenés que tener proyectos, tenés que tener cuadros políticos, gente capacitada para llevarlo adelante, que yo creo que es lo que faltó en esta administración. Tenían muy claro cómo ganarnos las elecciones en la elección pasada. Armaron una coalición de todos los partidos para eso. Pero después, cuando tuvieron que gobernar, se les complicó. Por razones exógenas, por supuesto, con todo lo del COVID, pero después con todo lo que vino después que se fue el COVID, uno ve a las claras que en educación hay un nivel de improvisación gigante. Que en materia de salud hay faltante de medicamentos por todos lados. O sea, lo que vos no ves son cuadros de gobierno, porque vos podés decir, bueno, yo puedo no estar de acuerdo con tal o cual gobernante, ¿verdad? Ahora, lo que te tiene que transmitir es que tiene un plan y que sabe lo que va a hacer. Y a veces eso no pasa. Maía, última pausa. ¿Cómo no? Ya regresamos con el tramo final de Agenda Abierta. Para el 2025, reciclando y compostando, habremos reducido emisiones el equivalente a 27.000 autos menos. Entrá en ecomunidadcanelones.uy y conoce todo lo que estamos logrando gracias a vos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Llegamos a la recta final de este programa, Maía. Coalición de gobierno versus Frente Amplio. Me vengo a territorio, elecciones municipales, se habla de que la coalición actuará en forma conjunta en las departamentales. ¿Eso obliga a cambiar de planes al Frente Amplio? Sí, obliga a tener en cuenta esta realidad. Yo quiero ver después cómo se van a poner de acuerdo para poner 3 candidatos a diputado, no, como a intendente, por ejemplo. Veo que van a tener más facilidades de ponerse de acuerdo en los municipios,
que a nivel de candidaturas de la Intendencia. Me parece que va a tener una incidencia muy grande la elección nacional. En 17 de las 18 intendencias, de las 19 intendencias seguro. Canelones va a vivir un fenómeno nuevo que no existió antes. Nunca el Frente Amplio se enfrentó a los partidos juntos. Tengo la expectativa que Canelones tiene un acumulado político muy fuerte, el Frente Amplio tiene una estructura muy potente y tienen además una gestión que en términos generales cambió para muy bien el departamento. Entonces, nada, eso habrá que ver qué pasa, pero lo veo en esos términos. ¿Cómo tiene que pararse el frente en la cancha? Hablo de, por ejemplo, la multiplicidad de candidaturas o una candidatura única, ¿qué tiene que jugar allí además? Y además, usted hablaba de algo muy interesante, Maya, el tercer nivel de gobierno, o los municipios. Hoy son una cuota importante, tienen un rol preponderante a la hora de hacer política, o mejor dicho, de llevar la política al territorio. Sí, claro, creo que cada vez más, es decir, tema que empezó medio a los tumbos del sistema y bueno, de a poco se va como empoderando más. Yo a veces siento que hay una presencia visible más fuerte del alcalde y los municipios que de algunos ediles, pero no porque los ediles sean buenos o malos, no tiene que ver con eso, sino por el rol que cumplen, como decías tú en la pregunta, en los territorios y en las cercanías, los alcaldes y los municipios. Bueno, desde ese lado habrá que verlo. Y después, insisto con este concepto, el Frente Amplio tiene que concentrarse mucho en ganar la elección nacional y con muy buena distancia. Yo creo que Canelones va a tener un aporte decisivo para eso. Y después, si tú me preguntas hoy, yo creo que tiene que haber multiplicidad de candidaturas, pero nunca me até a decisiones, digamos, preconcebidas. Vos tenés que tener las reglas electorales y utilizar, dentro de las reglas, por supuesto, aquellas cosas que sean mejor para el resultado y los objetivos políticos que te planteás. Voy a ponerme un ejemplo que me involucra directamente. En 2015, en el Frente Liber Sereñi, vimos que había que presentar una candidatura junto a Yamandú. Y bueno, la presentamos, fue mi candidatura. De cada 10 votos de Canelones, 6 votaron a Yamandú y 4 votaron mi candidatura. Entiendo que eso sumó, comprendiéndome las generales de la ley, a que el Frente ganara con mayor claridad la elección de 2015, creo que con un edil más que esta legislatura. Bueno, en la siguiente, analizando nuevamente, entendimos que la candidatura tenía que ser única y era Yamandú Orsi. Bueno, yo creo que el escenario que viene, no pudiendo repetirse la candidatura a la Intendencia, abre un abanico distinto. En principio te diría pluralidad de candidaturas, pero no quiero anticiparme a eso porque estoy súper concentrado en ganar la elección nacional y creo que eso es lo principal. ¿Tiene que haber una mujer? ¿Hoy hay una mirada distinta hacia la mujer candidata o hacia la mujer ocupando un rol relevante en la política, Maya? Sí, claro, sin duda. El Frente es el primero en eso, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos paridad de género en todas las listas sin estar obligados por la ley. Entonces eso ya lo llevamos en práctica. Nosotros tenemos muy buenas compañeras y compañeros en los distintos municipios, en la Intendencia, no sé, legisladoras, ediles, además tenemos compañeras muy potentes y creo que sí, que puede ser, sí, claro. Y aprovecho, ¿qué le parece el episodio de Olmos? Fue muy triste todo, ¿no? A mí me sorprendió mucho, me pareció bien que Fuerza Renovadora sacara la resolución que sacó, porque por un lado garantizó a la diputada, que es suplente de Olmos, que pudiera llevar adelante su denuncia acompañándola en el proceso y al mismo tiempo elevó los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Frente Amplio para que haya garantías de la denunciante y del denunciado. Yo quedé de cara, como se dice, porque nunca me imaginé estar viviendo esa situación, pero bueno, ojalá se esclarezca rápidamente. No es esta una situación hasta hoy que estamos hablando de denuncia de orden judicial ni policial, es ante las autoridades del propio Frente Amplio, que tiene un tribunal de disciplina
que es súper rígido, en el sentido de estricto, y con profesionales y con diversidad de miradas. Nosotros vamos a tener que esperar ese dictamen y a partir de eso, bueno, veremos las conclusiones, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia y la política? ¿Se rozan a veces y hasta demasiado? Lo pregunto por el caso Penades específicamente. ¿Fue una caja de Pandora eso? ¿O es aún una caja de Pandora, Maya? Primero, sí, es una caja de Pandora porque es una situación personalmente para mí inesperada también. Nunca, además se dio en forma insólita porque fue alguien del Partido Nacional quien desató todo. Y bueno, creo que hubo errores muy importantes. El ministro del Interior le pesó mucho más la cercanía y la afinidad con el senador que el rol institucional que ocupaba. Lo mismo el presidente de la República. Y después apareció una serie de hechos que por lo menos yo no conocía. Y lo que tenés que en esto es que separar los tantos. La justicia tiene que actuar, el sistema de justicia, la acusación, la defensa, sin presiones políticas de ninguna índole. Te pueden gustar o no las resoluciones, mejor dicho, podrás estar de acuerdo o no con lo que resuelve la justicia, pero no tomar acciones para que se presione, en este caso, la Fiscalía. Y yo he visto presiones de la bancada oficialista muy fuertes. Le doy un ejemplo. La bancada de senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto se fueron a reunir con el fiscal general, cámaras mediante, para exigirle y saber qué pasaba con las causas que ellos llevaban adelante y qué pasaba con las otras. A ver, ¿dónde se vio eso? Nunca. Un día sí y otro también se cuestiona el fiscal general. Entonces, me parece que no le hace bien a la independencia de los partidos políticos, respecto al sistema y al sistema político con respecto y al poder legislativo con respecto al judicial. Pero bueno, es preocupante eso. Insisto, yo me he tocado ver fallos que me han parecido absolutamente injustos, esencialmente fallos equivocados e injustos, pero nunca en lo previo salimos a pedir la cabeza de un fiscal, menos aún del fiscal general, en ninguna época, ni cuando estaba Jorge Díaz, que es el abogado de H, ni antes de Jorge Díaz, ni ahora. Y eso es una diferencia muy fuerte en cuanto a la actitud republicana. Por eso yo digo que el Frente Amplio tiene y ha tenido siempre una actitud republicana muy sólida, con demostraciones concretas. Seguridad. ¿Qué pasa con los allanamientos nocturnos? ¿Usted está de acuerdo, Maya? No, pero capaz que se puede avanzar en algún camino intermedio. Primero que no, porque ya lo llevó a plebiscito Larrañaga y la gente se pronunció específicamente en contra sobre el tema, ¿no? Porque no alcanzó la cantidad de votos. Segundo, lo que se puede analizar, pero hay que tener mucho cuidado, es la utilización de un lugar para venta de droga que funcione en un hogar. Pero tenés que tener mucho cuidado, porque tiene que haber garantías para la sociedad en cómo funciona ese tipo de ley. Y no quiero irme de boca en esto, que estoy tentado, pero me voy a aguantar. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Y porque usted tiene que tener garantías de cómo funciona esto. Yo tengo que estar seguro que la normativa me da garantías para llegar donde verdaderamente hay una boca y actuar, y no otra cosa. Y eso es un tema muy delicado. Hay que encontrar una redacción porque hay una norma que es de orden constitucional, aquello de que el hogar es sagrado e inviolable. Entonces, si vos lográs meter una definición muy precisa de que el lugar donde están pasando las cosas no es un hogar y es un lugar de venta de droga, como hay por todos lados, bueno, tenés que redactar bien para que sea lo que tiene que ser y no se utilice de mala forma. ¿Cómo se prepara el Frente Amplio en términos de plan de seguridad? Porque, a ver, está claro la percepción,
El Frente Amplio como fuerza política hizo el Frente Te Escucha, pero más allá de eso, uno escucha analistas políticos o politólogos y un día presentan una encuesta y otra también, y se habla en la encuesta de economía, pero fundamentalmente de seguridad. ¿Cómo se está preparando el Frente Amplio en eso? Reitero la pregunta. Bueno, ¿ha tomado nota? Sí, ¿Ya claro. han definido o están por definir un futuro ministro, un equipo de trabajo? ¿Tiene que ir acompasado con leyes, con decretos, con normas? Todo. Primero, no hay ministro definido porque no hay candidato a presidente definido. Primer cosa. Segundo, el Frente tiene una comisión de seguridad muy potente con especialistas, en el hombro el principal de ellos, que es quien fue director de Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal. Pero hay varios más que trabajan en eso. Hay una comisión de seguimiento desde siempre. El Frente de eso, en materia programática, no se detuvo. Hay en el programa un punto específico referido a la seguridad en el marco de las políticas sociales, y después viene lo demás. Lo que pasa es que hay que ir de a poco, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la orientación en el programa. Una vez que salió de las internas, el plan de gobierno que aterriza la orientación en medidas concretas. Y después, si la ciudadanía nos da la confianza de ganar las elecciones nacionales, bueno, designar ministro, viceministro y equipo para aplicar las políticas públicas, programáticas y el plan de gobierno que te comprometiste. Yo no descarto ninguna herramienta, ni legal, ni de decreto, pero creo esencialmente en todos los temas, no solo en seguridad, que la clave son las personas que pones al frente. Dicho de otra manera, la mejor ley con un mal gestor fracasa. Un muy buen gestor con una ley quizá no tan potente no fracasa tanto. Lo podrás mejorar para que pueda trabajar mejor. Pero la clave es quien definís en cada lugar para qué equipo. Maía, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches para ustedes también. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Chao.